Bien, en el vídeo de la semana pasada acabamos perdiendo en Bitcoin definitivamente el soporte más importante de medio largo plazo, que era en torno a los 29.000. Y aquí teníamos como pues nos formaron esta última estructura con intento de ver si la podíamos aguantar este soporte importante y finalmente se confirmó que esta estructura era una estructura distributiva para tomar direccionalidad rompiendo la estructura y el soporte importante de largo plazo. Y el vídeo de la semana pasada lo acabamos marcando las zonas que teníamos previsto que el precio volviese a pararse, a formar una estructura y ver si esa estructura podía ser una estructura de reversión, es decir, una estructura acumulativa, o redistribuir de nuevo para continuar a la baja. Y durante lo que llevamos de semana, esta semana, pues el precio no ha hecho otra cosa más que confirmar las paradas que teníamos, que marcamos y que avisamos en el vídeo de la semana pasada y en el grupo de Telegram. Aquí teníamos la estructura que creíamos que tenía que como mínimo hacer una parada. Aquí avisamos por el Telegram de la llegada el precio al nivel de mayor volumen de esta estructura y comentábamos que como siempre esto es una estructura, este es un nivel que debe hacer de soporte, pero aquí vemos como el precio reaccionando a ese nivel, pero el precio, el contexto que tenemos del precio de Bitcoin con esta tendencia bajista fuerte es que nunca se va a dar la vuelta en la primera llegada a un nivel, una vuelta en forma de V. Lo que esperamos, como casi siempre, es llegar al nivel, un primer toque. Aquí ya habrá gente que entre, por lo tanto, el precio seguramente pase a consolidar, a formar otra estructura de precio, barrerá por un lado, barrerá por otro a los más anticipados para después decidir pues si se trata de una acumulación para ahora sí tener un retroceso al alza o se trata de una nueva redistribución como en todas estas estructuras que ha ido dejando para pegar un nuevo impulso a la baja. Y aquí lo tenemos, la primera llegada al nivel, formando estructura, lateraliza, consolida el precio sobre este rango de niveles, shake out para barrer, como siempre, a los más anticipados y empieza a recuperar de nuevo el nivel, como digo, dejando por abajo este shakeout, como vemos, con pues bastantes saltos de stops por aquí. Y forma una nueva estructura de precio que como esperábamos, consolida, forma un rango, shakeout y estructura lateral. Aquí vemos además, pues dentro, como siempre, dentro de la estructura mayor, se van generando estructuras internas y en el día de hoy, pues hemos tenido lo que ya viene siendo habitual en Bitcoin, barrer la casa por ambos lados, shakeout por arriba, luego teníamos shakeout por la parte de abajo también para en estos momentos estar testeando el BIPOC y veremos si esto acaba siendo un test para dar un impulso a la baja y confirmar esta estructura como distributiva. Bien, pues mientras editaba el vídeo que grabé ayer, hoy lo estaba editando para subirlo ya a YouTube y Bitcoin nos ha dejado la confirmación de lo que comentábamos ayer grabando el vídeo y lo que llevamos avisando durante la semana en Bitcoin con esta estructura, y es que teníamos las huellas. No es de extrañar que, como dijimos, que Bitcoin barra el rango, la estructura de precios por ambos lados antes de salir
en una dirección u en otra. Y las pistas que nos daban, aparte de en el flujo de órdenes, lo teníamos más fácil de ver aún con el volumen. Y es que, si os fijáis, las barridas por abajo, aparte de ser menos pronunciadas, se hacían con mucho menos volumen que la barrida que hicieron por encima del rango. Y normalmente le damos más posibilidades después de que haya un shakeout en una dirección. Nuestro patrón típico es, después del shakeout, un impulso, un retroceso a el punto de mayor volumen de la estructura y segundo impulso, que era lo que comentábamos en el vídeo que podría estar sucediendo ayer, que nos dejaron con este escenario. Pues hoy, mientras editaba el vídeo, nos han confirmado el escenario. Tenemos el test al BIPOC, prácticamente al PIP, y se confirma la ruptura de la estructura por la parte de abajo. Aquí tenemos el breakout. Vemos cómo no ha sido capaz de volver a recuperar la estructura, lo que hubiera sido de nuevo un shakeout por la parte de abajo, sino que esta vez se trata de un breakout al romper la estructura y consolidar en precios inferiores por debajo de la estructura de precio. Por lo que el panorama de Bitcoin, si miramos atrás estos últimos meses, este último año prácticamente, es pues no ha cambiado nada en la tendencia bajista que sigue llevando el activo. Y aquí vemos cómo desde que rompimos máximos históricos, el activo entró en tendencia bajista y ha ido repitiendo durante todos los meses el mismo esquema, los mismos patrones, rango lateral, rompe ese rango lateral a la baja, confirmando la estructura como distributiva. De nuevo, estructura distributiva, rompe a la baja, estructura distributiva, rompe a la baja, estructura distributiva. Esta de aquí, la mayor, la que ha generado más volumen, por lo tanto, la más importante para en un futuro volver a testear los niveles de volumen de esta estructura. Recordar, a mayor volumen genere un movimiento o una estructura, mayor importancia. Y volvíamos aquí, rango lateral, romper a la baja. Y aquí estamos de nuevo en el mismo escenario. Esperamos que el precio siga lateral como mínimo esta semana y la que viene para empezar ya sí a ver huellas, posiblemente durante la semana que viene o dentro de 2 semanas, empezar a ver huellas de posibles barridas con volumen hacia un lado o hacia otro. Por otro lado, hemos vuelto a dar la alarma de ciertas zonas que son interesantes a vigilar en otros activos, en este caso en el SP500. Avisábamos en el grupo de Telegram que habíamos llegado a un punto de resistencia que, viendo la estructura distributiva que habíamos roto con anterioridad y analizando su perfil de volumen, pues veíamos que nos encontrábamos con dos nodos de alto volumen, por sus siglas en inglés, High Volume Node, HVN, y que teníamos siempre, lo recordamos tanto en el curso como en el grupo VIP de Telegram, y es que analizas el perfil. Cuando analizas un perfil de volumen, no solo te quedes con dónde se encuentra el VPOC, sino que analices, vayas un poco más allá y te fijes bien en la forma del perfil de volumen. Esta forma es muy habitual, creándose dentro de la estructura mayor varias, o dos, en este caso dos estructuras más pequeñas, en donde se genera bastante volumen y muchas veces, en este caso pues es un poquito más notorio que esta estructura de aquí tiene más volumen al haber pasado más tiempo el precio alrededor de esta zona, pero muchas veces tenemos dos nodos de alto volumen y la diferencia de que esté el VPOC en un nodo u en otro puede ser de muy pocos contratos, por lo que a la hora de la práctica es interesante marcarte el punto de mayor volumen de ambos nodos, ya que, como digo, en muchas ocasiones que el VPOC esté en este nodo
en vez de en este pueden ser cuestión de 10, 20, 30 contratos que en activos muy líquidos como el SP500, el euro, etcétera, es una diferencia muy, muy, muy baja. Y decíamos que esperábamos resistencia, un parón como mínimo en este punto, en el punto de mayor volumen de este nodo de aquí. Y que si nos dejaban un retesteo, sería muy interesante esperar al precio en esta zona y si el precio llega aquí, bajar el gráfico de marco temporal y sacar la lupa tanto para analizar el volumen como el flujo de órdenes, como si nos dejaran por aquí una estructura en gráficos temporales más pequeños. Una estructura que pudiéramos analizar, por supuesto, a través del volumen y del flujo de órdenes. Un posible gatillo de entrada de largos en esta zona donde se esperan compras. Y es una zona donde se esperan compras porque es una zona donde confluyen dos niveles importantes. Por un lado, el crick de la estructura, en este caso el máximo de la estructura, y por otro lado tenemos aquí el BIPOC de la estructura, es decir, el punto de mayor volumen de la estructura. Lo marcamos como una zona en vez, pero te lo puedes marcar como dos niveles por separado, tanto por un lado el crick y por otro lado el BIPOC. Y pues como digo, es una zona donde podemos buscar un gatillo de entrada para compras o según tu estrategia que tienes que tener siempre marcada. No es cuestión de que, como siempre digo, que el precio llegue aquí y tú compres, sino pues tu estrategia puede tener diseñada distintos tipos de gestión, como por ejemplo puedes tener una compra en el crick, dividir tu posición total que fueras a buscar aquí en dos, 50% de la compra en el crick y 50% de la compra en el BIPOC. Como digo, tipos de gestión, tipos de entrada, lo que luego hagas con los take profit, con los stop loss, la puedes diseñar de mil maneras distintas y la gestión más óptima, como siempre digo, se encuentra a través de realizar un estudio de backtest de la estrategia, del patrón y del activo en el que vayas a operar esa estrategia y ese patrón. Pues bien, en el día de hoy, que voy a editar ya el vídeo para subirlo, nos encontramos en esa zona donde podemos buscar un gatillo de entrada para compras. Y pues aquí lo vemos como ha llegado al clic de la estructura y podemos reducir el gráfico de marco temporal para ver cómo aquí ya está realizando una estructura de precio que podemos analizar pues a través del volumen y del flujo de órdenes. Además, si os fijáis, pues ya ha dejado por aquí una cola, una posible shake out por la parte de abajo y estamos a esperar de ver si después de este shake out por la parte de abajo rompe por la parte de arriba y buscar un retesteo. Entonces sí, podríamos abrir un largo, se trataría de uno de nuestros gatillos de entrada. Por otro lado, tenemos un par de operaciones que hemos hecho durante la semana y que hemos ido viendo en el canal VIP de Telegram en directo. Hemos ido explicando su porqué. Aquí teníamos en el SP500 en gráficos temporales inferiores, pues dos estructuras de precio bien diferenciadas. Aquí teníamos una estructura de precio distributiva y aquí teníamos que, bueno, estructura de precio, rompe a la baja, breakout, test, impulso a la baja, es decir, estructura de precio distributiva. Y aquí teníamos una estructura de precio acumulativa, rompe, test y impulso al alza. Entonces, pues trazando el perfil de volumen de cada una de las estructuras, sacábamos el punto de mayor volumen de las mismas. Por aquí el de la estructura acumulativa y aquí teníamos una resistencia, es decir, un punto de control vendedor, que es el punto de mayor volumen de la estructura vendedora, es decir, de la estructura distributiva. Por lo que avisamos en el grupo de Telegram que de nuevo aquí podíamos buscar gatillo de entrada para intentar aprovechar un corto como mínimo hasta el crick
de la estructura anterior acumulativa. Y como vemos, durante los días posteriores, así fue, tuvimos nuestro gatillo de entrada con este test, llegada, shakeout, impulso, test, nosotros, gatillo de entrada, lo teníamos aquí, luego nos hizo otro impulso a la contra, que no nos llegó a saltar el stop, pues lo teníamos por encima de esos máximos y tuvimos nuestro impulso hasta el objetivo mínimo, que era el crick, los máximos de la estructura acumulativa previa. Poniendo la lupa, aquí fue como fuimos narrando y avisando de la operación en Telegram. Teníamos la llegada al PCV, que como decíamos es el punto de mayor volumen de la estructura distributiva anterior. Y teníamos la llegada con reacción del precio. El precio reaccionaba por abajo a la VWAP y le esperamos a un nuevo test al nivel para poder posicionarnos. Aquí teníamos las órdenes colocadas, orden de venta en el nivel y orden de stop loss por encima del nivel y por encima de ese máximo que dejaron a la llegada. Vemos como la orden se ejecutó, bajábamos el gráfico de marco temporal para poder analizar mejor tanto el volumen como ciertos flujos de órdenes. Y aquí teníamos la gestión que fuimos haciendo de la operación, como digo, llegada al nivel, test y nuestra entrada. Y después pues nos dieron el impulso hasta nuestro primer y mínimo objetivo, que era el crick de la estructura acumulativa. Aquí teníamos nuestro primer objetivo, en el que ya íbamos a hacer aparte gestión. Aquí teníamos, bajamos el stop loss ya asegurando ya no solo no tener riesgo, sino asegurando ya ganancia. Y nuestro segundo y último objetivo se trataba de el punto de mayor volumen. Aquí teníamos el volumen de la estructura acumulativa y el VPOC de este, el punto de mayor volumen, lo que nosotros llamamos punto de control comprador, donde se espera resistencia por parte de los compradores, nuestro último, segundo y último objetivo. Pero nosotros ya estábamos gestionando la operación al llegar al primer objetivo mínimo. Tú aquí, como digo, la gestión de estas operaciones tú la tienes que diseñar en un estudio de backtest y comprobar cuál es la gestión más óptima. Tú puedes, hay muchas opciones, pero no es cuestión de elegir la que más te guste a ti, sino comprobar en un estudio de backtest histórico cuál es la más rentable en el largo plazo para este patrón o para este tipo de operaciones en este activo en concreto. Tú puedes llegar tú puedes tener dos objetivos, puedes llegar a tu primer objetivo y cerrar un 50% de la posición y dejar otro 50% de la posición para el segundo objetivo, o cerrar aquí un 30 y dejar un 70 para el segundo, o cerrar en este primer objetivo un 70 y dejar un 30 para el segundo. Como digo, es cuestión de comprobar en un estudio de backtest qué es lo más óptimo para en este activo y este tipo de operaciones. No es elegir una gestión al azar. En este caso, yo empecé a cerrar el 50% de la posición, o el 70 aquí y el 30 aquí. Lo que hacemos es gestionar el stop al tratarse de operaciones intradía en este activo, en el SP500. Gestionamos el stop, primero lo pusimos a break-even y una vez llegados a nuestro primer objetivo aseguramos ciertas ganancias poniéndolo detrás de niveles barrera. En este caso teníamos la VWAP como nivel barrera y el VPOC de la sesión como nivel barrera también. Aquí tenemos ya para estar listos para cerrar la operación si llegamos al objetivo final, cerrar el 100% de la operación, y volvemos a bajar el stop loss, lo teníamos aquí, lo volvemos a bajar al ocurrir este evento, que es el precio reaccionando a los niveles barrera, como decíamos, VWAP más
VPOC más VPOC de la sesión. El precio estaba reaccionando, nosotros volvemos a bajar el stop, asegurando ya así más ganancias. Volvemos a bajar el stop hasta este punto, pues consideramos que si el precio sobrepasa, si el precio rompe estos niveles barrera, como son la VWAP de la sesión y el VPOC de la sesión, hay muchas posibilidades de que el precio coja fuerza y se acabe comiendo todos los beneficios de la operación. Y al final, pues así sucedió. El precio rompió tanto la VWAP como el VPOC, además en una muestra de fortaleza aquí en el flujo de órdenes veíamos que estaban entrando compras al mismo tiempo que el volumen iba creciendo, por lo que nos saltó el stop, se ejecutó el plan como debía ejecutarse, nos saltó el stop aquí, recogimos las ganancias que nos tocaban. Y después vimos que, en efecto, al romper esos niveles barrera, las compras continuaron, el volumen continuó creciendo y el precio volvió a recuperar todo lo que había perdido desde nuestra entrada. Por lo que, de nuevo, la gestión de la operación pues, nos aseguró irnos con ganancias a pesar de que el precio volviese de nuevo a nuestro punto de entrada y nos fuéramos pues, sin nada o incluso con pérdidas si nos hubieran saltado el stop loss. Como siempre recalco, hacer un estudio de backtest para conocer la mejor gestión, la gestión más óptima que debemos aplicar a nuestras operaciones es lo que realmente es lo más importante y lo que realmente va a decidir en el largo plazo si vas a obtener rentabilidad o no. Como siempre digo, las entradas, la mayoría de la gente, sobre todo que llega nueva al trading, se intenta romper mucho la cabeza con las entradas, intentar entrar en el punto perfecto, en el giro, al pip, cuando realmente lo más importante es saber salir de ellas y saber gestionar, cuándo gestionar y por qué. Como digo, la gestión depende de muchas cosas, marco temporal, activo, tipo de operación, tipo de patrón, tipo de estrategia. Es una estrategia que va a operar rangos o una estrategia que busca direccionalidad después de romper estos rangos, etcétera. No es cuestión de inventarnos una gestión o escoger una gestión que a nosotros nos parezca la más lógica en nuestra cabeza, sino que tenemos que coger esa gestión y comprobar los resultados que nos dan nuestras entradas con ese tipo de gestión. Si quieres profundizar más acerca de este tipo de análisis, en la descripción del vídeo te dejo un enlace a mi guía gratuita de introducción al trading profesional.